Imaginen por un momento las condiciones más extremas posibles. En medio de ese sufrimiento, un psiquiatra descubre algo increíble sobre por qué algunas personas sobreviven y otras no. Y no se trataba ni de fuerza física ni de suerte, era algo mucho, mucho más profundo. Tener una razón para vivir. Hoy vamos a explorar precisamente eso, el increíble legado de Viktor Frankl y su búsqueda del sentido. Y todo se resume en esta frase, una idea que Frankl citaba una y otra vez y que de verdad resultó ser la llave maestra, la clave que él mismo vio con sus propios ojos que podía desbloquear la resiliencia humana frente al sufrimiento más inimaginable. O sea, lo que observó fue esto: las personas que tenían un porqué claro, un propósito, podían soportar casi cualquier cómo. Ok, empecemos por el diagnóstico de Frankl. Él identificó una, llamémosle, dolencia muy particular del alma moderna. Sostenía que la lucha principal de nuestra era ya no es la misma que la de antes. No, el problema no era de represión, como se pensaba, sino más bien de desorientación. Y a esa desorientación le puso un nombre muy potente: el vacío existencial. Piensen en esto. En la época de Freud se hablaba de que el gran conflicto era la frustración sexual, ¿cierto? Bueno, Frankl dijo: un momento, eso ya cambió. Ahora la gente sufre de algo mucho más profundo, una falta de sentido, un sentimiento de vacío que lo consume todo. Y lo más increíble es que esto no era solo una teoría, ¿eh? Los datos lo confirman de una manera impresionante. Se hicieron encuestas a miles de estudiantes universitarios y ¿saben qué? Casi el 80% dijo que su meta principal en la vida era encontrar un propósito. 80%. Y no solo eso, para los trabajadores, tener un buen sueldo quedaba relegado a un lejano quinto lugar. Esto nos dice que la búsqueda de sentido es algo, bueno, es universal. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene todo este vacío? Frankl lo explicó con una fórmula que es a la vez simple y muy potente. Dice que el ser humano moderno perdió las dos cosas que antes nos servían de guía, que nos decían qué hacer. Por un lado, los instintos, que son los que guían a los animales, y por otro, las tradiciones, que daban estructura a las sociedades de antes. Sin esas dos guías, pues, quedamos a la deriva. Y claro, ese vacío nos deja en una posición muy vulnerable, porque si no se tiene una brújula interna, ¿qué se hace? Pues se buscan las respuestas afuera. Y esto, según Frankl, nos lleva a dos peligros enormes. El primero es el conformismo, o sea, simplemente hacer lo que hacen todos los demás. Y el segundo, el totalitarismo, hacer lo que otros nos dicen que hagamos. Pero bueno, no todo es un diagnóstico sombrío. Ahora pasemos a la solución que propuso Frankl. Y es una idea que fue, de verdad, revolucionaria. La llamó logoterapia, que se puede traducir como curación a través del sentido. Y es justo aquí donde está el antídoto para ese vacío existencial del que hablábamos. Lo que Frankl postuló es que, en el fondo de nuestro ser, el deseo más profundo que tenemos no es ni buscar el placer, ni buscar el poder. Es algo más. Es la búsqueda de un propósito. Y a esta fuerza tremenda la llamó la voluntad de sentido. Esa es, según él, nuestra principal motivación en la vida. Y miren, esta tabla lo deja clarísimo. Nos ayuda a entender qué tan radical fue su idea en su momento. Teníamos al psicoanálisis de Freud, centrado en la voluntad de placer. Luego, la psicología de Adler con la voluntad de poder. Y de repente llega Frankl y dice, no, se están perdiendo de lo más importante. La motivación fundamental que nos define como seres humanos es nuestra voluntad de sentido. Y aquí viene el punto más impactante de todos. Frankl no llegó a estas conclusiones en la comodidad de su consultorio, no. Él lo vivió. Lo vivió en carne propia en los campos de concentración de Auschwitz y Dachau. Ahí vio con sus propios ojos quiénes tenían más chances de sobrevivir. Y no eran los más fuertes físicamente, sino los que estaban orientados hacia un futuro, los que tenían una persona amada que volver a ver, un libro que terminar de escribir, en fin, un sentido por cumplir. Bien, esto nos lleva a una pregunta clave, ¿no? Si el sentido es tan vital, entonces, ¿cómo lo encontramos? Porque Frankl no se quedó solo en el diagnóstico del problema. Él también nos dio una especie de receta, una prescripción muy clara. Y lo primero que hay que entender, y esto es clave,
es que el sentido no es algo que uno inventa así de la nada. No, el sentido se descubre. Según Frank, ya está allá afuera, en el mundo, en cada situación que vivimos. Solo está esperando a que lo encontremos. Entonces, ¿dónde buscar? Bueno, él describió 3 grandes caminos para descubrirlo. El primero es a través de la creación, al hacer un trabajo, al realizar una acción, al crear algo. El segundo camino es la experiencia. Encontrarse con alguien, por ejemplo, en el amor, o simplemente experimentar la belleza de un atardecer o del arte. Y el tercero, que quizá es el más profundo de todos, es la actitud que tomamos frente a un sufrimiento que no podemos evitar. Y esto nos lleva a la parte final, porque las ideas de Frankl, que nacieron de las cenizas del siglo XX, hoy son más relevantes que nunca. Es increíble, pero sus observaciones sobre el vacío existencial casi parecen una profecía de lo que vivimos en el mundo actual. Miren este dato, porque es tremendo. La conexión entre el vacío existencial y la desesperación es alarmante. Se hizo un estudio con estudiantes que habían intentado quitarse la vida y un abrumador 85% dijo que no le veía ningún sentido a su vida. Y esto, a pesar de tener buena salud, dinero, familia. Nos guste o no, la búsqueda de sentido es, literalmente, una cuestión de vida o muerte. Y aquí viene una de las grandes paradojas. A veces, el vacío puede crecer justo donde hay más abundancia. En lo que él llamaba la sociedad opulenta, donde tenemos casi todas las necesidades cubiertas, la voluntad de sentido se queda insatisfecha. Y el tiempo libre, que debería ser algo bueno, se puede convertir en lo que Frankl llamó la neurosis del domingo. Esa sensación de depresión que aparece cuando se acaban las distracciones de la semana y de repente nos enfrentamos a ese vacío. Y al final, todo se resume en esto. Esta es la lección más importante que nos dejó Frankl. Lo que hace que la vida sea insoportable no son las circunstancias, por más terribles que parezcan. Es la falta de sentido y propósito. Lo que de verdad nos da la fuerza para aguantar cualquier cómo es tener un porqué. Así que el trabajo de Frankl no nos da la respuesta, no nos dice cuál es el sentido específico de una vida. Lo que sí nos da es un mapa. Nos recuerda que la vida, a cada momento, nos está haciendo una pregunta. Y nos deja con la tarea más importante de todas, que es comenzar la búsqueda para encontrar nuestra propia respuesta.